Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Acompáñame a Marcos, capítulo 7, del 1 al 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por permitirnos despertar, poder sentir el frío, poder sentir el calor de nuestra familia, tener los recursos necesarios para estar con bien, Señor. Por tu gracia, tu misericordia, tu cuidado, la seguridad que nos das de seguir caminando contigo, Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, a este lugar, a esta tu iglesia, para escucharte, para cantarte, para servirte, Señor. Y te pido que el día de hoy, en este tiempo, tu palabra, Señor, nos permitas escuchar y entender, tal como Señor Jesús lo expresa en este texto, Señor. Podamos escuchar de una manera atenta y entender para poder así aplicar de una manera correcta, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos tu espíritu para poder verte mejor cada día y para poder aplicar mejor. Gracias por mis hermanos que están aquí, gracias por su disposición, por la disponibilidad que ellos muestran, Señor, al venir a ti, Señor, y permite que tu palabra transforme y tu palabra cambie nuestra vida y nuestro pensamiento y nuestro corazón. Te glorificamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, este título de este sermón le llamamos convicción o tradición. Hemos estado, o vimos ahorita que acabamos de leer, una
un conflicto que Jesús va a tener con los religiosos, ¿no? Los religiosos, al ver que los discípulos y Jesús mismo estaban comiendo con las manos sucias, ¿no? Los religiosos hacen una pregunta que por qué ellos no estaban llevando la tradición de los ancianos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un contraste muy, muy importante, porque los religiosos y los fariseos estaban pues más enfocados en sus tradiciones, en sus costumbres, en lo que debían hacer. Y entonces Jesús les responde diciendo que todas estas costumbres ya las habían hecho leyes, o ya las habían hecho doctrina para enseñar a otros. Entonces, por eso es que el título del sermón es Convicción o Tradición, en el sentido de que tú te preguntes que si todo lo que tú haces para Dios lo haces por convicción o lo haces por tradición o lo haces por costumbre. En ese sentido, en esa pregunta, vamos a entrar en contexto y espero que cerrando el mensaje tú puedas evaluar esa situación o ese estado en el que quizá te encuentras. Quizá que estés viniendo por una tradición o porque alguien o porque te sientes comprometido al hacerlo o para sentirte bien solamente o por una convicción, esa intención de conocer a Dios, esa intención de porque Dios me llama a hacerlo a través de su palabra para conocerle, para estar en comunión, para estar en una unidad que es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué haces tú las cosas? Entonces, llegamos a este capítulo 7. Está un poco largo el texto, pero de verdad que muy, muy interesante y nos va a hacer reflexionar bastante en este tema. Ya estamos llegando a este capítulo. Te había dicho que habíamos cerrado como este bloque de que Jesús está dando testimonio de sí mismo hacia los judíos y en realidad este es el último bloque de ese expresar, de ese dar testimonio de sí mismo a los judíos. Aquí vamos a cerrar y después de este pasaje, ahora sí vamos a ver el testimonio a los gentiles. Entonces, Jesús está dando testimonio, Marcos está expresando que Jesús está dando testimonio a los judíos y hemos visto muchas maneras, ¿verdad?, en que el autor, que es Marcos, enfatiza en puntos importantes en donde se da este testimonio de Jesús. Ya vimos primeramente cuando manda a sus discípulos a predicar el evangelio, a predicar de él, luego a alimentar más de 5,000 personas, ¿no? Primero les enseña, primero les da la palabra de Dios y después los alimenta físicamente. Vimos después cómo él se muestra a sus discípulos caminando sobre el mar, diciéndoles yo soy, ¿no? Él calma una tempestad y luego el pasaje, el domingo pasado, vimos esta situación en donde él llega a Betsaida, ¿no? Después de esta travesía que acaban de pasar, llega a Betsaida, se junta mucha gente y esa gente que nada más le buscaba para ser sanado, decía con solo tocar el manto estaremos sanados. Y eso sucedió, que cuando ellos tocaban a Jesús, muchos eran sanados. Y finalmente aquí vemos una confrontación con los líderes religiosos sobre el tema de la limpieza espiritual. Este pasaje de 23 versos, de las cuales aquí en estos 23 versos vamos a observar tres secciones importantes. Primero, los escribas, los fariseos, quieren contradecir a Jesús, ¿no? Quieren hacer caer sus palabras. Luego Jesús los pone en su lugar de una manera bíblica, pues les cita Isaías. Y finalmente vemos aquí que Jesús explica esta pequeña parábola de respuesta a los fariseos, se las explica a sus discípulos, ¿no? Entonces, Jesús, hay una expresión que llama la atención en este pasaje, que es lo que Jesús les dice a sus discípulos y a toda la gente que invita, ¿verdad? Les dice oír y entender. Resalta porque Jesús expresa la deficiencia. Cuando Él les dice escuchen y entiendan,
Jesús, al decir esto, está expresando la deficiencia de entendimiento, la falta de entendimiento. No solamente a las personas que estaban alrededor, sino a sus mismos discípulos, puesto que cuando él va a explicar la parábola, le dice a sus discípulos, ¿ustedes tampoco han entendido? ¿No? Entonces, el oír y entender, esta expresión nos habla de que había mucha deficiencia de entendimiento de quién era Jesús. Entonces, así que el sermón tiene como objetivo que nosotros escuchemos y entendamos. Hacernos entender que no se trata de examinar lo externo, sino de examinar lo interno de cada uno de nosotros. Reflexionar, como te decía al principio, si estamos envueltos en un estado de contaminación o en un estado limpio, en un estado de limpieza. Que podamos examinarnos del por qué hacemos las cosas. Si lo estamos haciendo por costumbre, lo estamos haciendo simplemente por hacerlo, o si estamos haciendo las cosas para Dios con convicción, con amor, con la intención de adorarle, con la intención de buscarle, con la intención de crecer internamente en Él. Entonces, en ese sentido, quiero que vayamos a los versículos, primeros 2 versículos, y se juntan los fariseos, se juntan los escribas. Estos 2 grupos casi no se juntaban, ¿no? Porque tenían diferencias, eran como partidos políticos, ¿no? Casi no se juntaban porque tenían diferencias entre ellos, pero aquí sí se juntaron, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Al principio, capítulo 3, más o menos, Jesús también ha tenido una serie de conflictos y Jesús los ha dejado como callados con la misma palabra. Entonces, como Jesús no habían podido con Jesús, entonces aquí vemos que estos ya unen fuerzas, ¿no? Como para decir, ahora vamos a contradecirlo. Entonces dice, escucha lo que dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea, Jesús está en Betsaida, entonces tomaron refuerzos, ¿no? Dicen, tráiganse a los de Jerusalén porque los de aquí de Betsaida no hemos podido con Jesús, ¿no? Entonces ya habían venido los de Jerusalén, los que de alguna manera tenían como más entendimiento, y dice, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Te decía que el capítulo 3 ya se habían presentado estos conflictos con Jesús, ¿no? En Galilea, ¿te acuerdan? Estos conflictos eran acerca del día de reposo, ¿no? Del por qué Jesús comía con pecadores, pero parece que estos, te digo, se unieron para contradecir a Jesús y reprobar sus enseñanzas. Ellos estaban como al tanto de qué hacía Jesús para contradecirlo, ¿no? O para decir que por qué sí hacía o por qué no hacía. Entonces, vemos aquí otro intento fallido de los fariseos y de los escribas. Primero, ellos ya estaban predispuestos, ¿verdad?, a decir que él era un falso maestro. Ellos ya tenían esa consigna de que él era un falso maestro, ¿no? Entonces, ellos querían como hacerle preguntas para hacer entender a la gente que en realidad era un falso maestro, pero no era así. Entonces, buscaban en cualquier momento e incluso habían dejado a un lado la ley para contradecirle, tanto así que expresaron o quisieron contradecirlo con la tradición de los ancianos. O sea, ya dijeron, con la ley no podemos, entonces pues vamos con la tradición de los ancianos, ¿no? Y los ancianos en ese entonces pues se lavaban las manos, ¿verdad? Iban al mercado, los ancianos o los escribas iban al mercado y no aceptaban pruebas así de comida. Ya ven que cuando vamos nosotros al mercado nos ofrecen un gajo de mango, ¿no? De mango, de cualquier cosa, y nosotros ahí lo agarramos y los comemos, ¿no? Los ancianos no hacían eso porque decían, no, eso está inmundo, está sucio, no lo agarran. Entonces era una práctica como muy rigurosa, ¿no? Pero no hacían nada, ni siquiera agarraban las cosas con las manos sucias, antes se las tenían que lavar. Entonces ellos estaban como muy al tanto de cualquier detalle para poder contradecir a Jesús, ¿no? Entonces por eso es que dice que cuando ven a los discípulos comer con las manos sucias, ¿verdad? ¿Qué decía? Al final los condenaban.
¿no? Observa lo que dice el versículo 3 y 4, ¿no? Dice el 3, en especial ahorita el 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Esto es importante, porque no dice aferrándose a la palabra, ¿verdad? No dice aferrándose a lo que Dios decía, sino a la tradición de los ancianos, ¿no? Dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Eran muy meticulosos en la limpieza, ¿no? Es decir, lavaban bien todo, porque de no estar lavado, ellos decían al tomarlo, al comerlo, pues está contaminado. Entonces ya estaban como más enfocados en las cosas como externas, ¿no? que en realidad revisar su corazón. Entonces, la base para reprobar a Jesús o para contradecir a Jesús era no la ley, no la palabra de Dios, sino la tradición de los ancianos, ¿no? Ellos habían convertido las tradiciones o las costumbres en leyes ya religiosas. Dice aquí que no comían sin antes lavarse las manos o los utensilios, ¿no? Entonces ya lo habían hecho como una tradición, y cuando se hace constantemente algo, muchas veces se hacen leyes, ¿verdad? Y no quiere decir que sea correcto, no quiere decir que sea como tal la verdad. Entonces, en pocas palabras, ellos habían omitido la ley de Dios para evaluar a Jesús en lo que hacía o en lo que no hacía. Entonces, de hecho, la palabra no condenaba este tipo de acciones, ¿no? La palabra no decía que tenías que lavar las manos antes, o la ley, como es. Ellos querían acorralar a Jesús, ellos querían contradecir a Jesús, ¿no? Y como no habían podido con las escrituras, como no habían podido anteriormente, entonces buscaron otros medios, otras situaciones para hacerlo. Fíjate, vamos al versículo 5. ¿Cómo tratan de acorralar a Jesús? Dice el 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿No? Vean que no fue conforme a las escrituras, sino ¿por qué no andan conforme a la ley de hombres? ¿Verdad? Y esta, te decía, es una pregunta que demostraba el falto entendimiento de Dios, que demostraba que ellos estaban haciendo a un lado la ley de Dios, estaban haciendo de lado la palabra de Dios, ¿no? Demostraba la falta de revelación de Dios, la falta del entendimiento del Hijo y la falta de las Escrituras. Entonces, esta pregunta, aquí en esta pregunta nos damos cuenta que ellos estaban en un estado religioso, no en un estado bíblico, ¿no? Y hay mucha diferencia entre estas dos cosas, lo religioso y lo bíblico, ¿no? Lo religioso se enfoca siempre en hacer o no hacer, qué haces o qué no haces. Y lo bíblico se enfoca en la verdad, en lo que Dios dice. Y entonces, que de esto podemos decir que siempre lo religioso siempre busca el favor de Dios con base a las obras, con base a lo que se hace, a lo que no se hace. Normalmente el sentido religioso está centrado en las tradiciones, está centrado en las costumbres de lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, caminar de rodillas a un santuario, ¿no? Eso no es bíblico, pero ya se volvió religioso, ¿no? Ya se volvió como una práctica que si tú lo haces, quizá puedas obtener el favor de Dios, ¿verdad? O irte caminando a un santuario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O quizá a lo mejor no comer carne en alguna temporada del año, ¿no? Eso se vuelve en un sentido religioso. Tanto así que eso religioso, cuando tú no lo haces, pues hay condena, ¿verdad? Chin, comiste carne, ya te condenaste, ¿no? Te antojaron unos tacos y dices, chin, ya pecaste contra Dios, ¿no? Pero se vuelve religioso, ¿no? Cuando lo importante que es, pues el corazón, ¿verdad? Tratar el corazón. No es qué comes, no es qué vistes, no es qué haces,
sino más bien qué hay dentro de tu corazón. Y Jesús lo va a tratar más adelante y les va a decir a sus discípulos, es que no se trata de lo externo, se trata de que revisen lo interno. Entonces, y en el cristianismo pasa lo mismo, ¿no? Estos debates de poner o no árbol de Navidad, o comer ciertas cosas o no, ¿no? Empezamos a darle más énfasis en lo que se hace o no se hace, ¿no? Que si porque pones un arbolito de Navidad, ahí no eres un buen cristiano, ¿no? o eres pagano, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, aún en el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta es algo que se da mucho, ¿no? El que en una iglesia no se toquen instrumentos, o el hacer cosas solo porque así se hacía antes, o porque así lo hacía un pastor anterior, o porque así se tiene que hacer. Y entonces convertimos las costumbres en leyes, y no precisamente tiene que estar relacionados con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, a la luz de esto, quiero decir que no estamos llamados a llevar tradiciones, no estamos llamados a llevar costumbres, ¿no? Sino estamos llamados a llevar las Escrituras, a vivir las Escrituras, a vivir conforme a la palabra de Dios. Las acciones, las actividades, las ideas, las canciones incluso pueden ser muy buenas, pero si no están sustentadas bíblicamente, pueden caer en lo religioso incluso. Y lo religioso no trae fruto, porque lo que lo religioso busca es hacer para que Dios me dé, ¿verdad? Y entonces no trae un fruto, ¿no? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque el religioso dice, yo ya cumplí estas cosas, entonces yo ya cumplí más cosas que tú, entonces yo voy a tener el favor de Dios más que tú, ¿no? Entonces el religioso dice, como yo ya hice estas cosas, ya visité enfermos, ya hice esto y esto, entonces yo soy más aprobado que tú. Y eso es orgullo, ¿verdad? Eso es orgullo. Entonces, no se trata de eso, se trata de vivir las Escrituras, se trata de lo interno, se trata de buscar a Dios, se trata de tener intimidad con Dios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ¿es bíblico lo que hacemos? Lo que tú haces, lo que hacemos en la iglesia, la manera en cómo vives debe estar fundamentado bíblicamente. Debes vivir bíblicamente, no meramente en la tradición, ¿no? Y a veces caemos en decir, es que en la iglesia me prohíben estas cosas, ¿no? Es que el pastor me dijo que no debo hacer esto, es que tal cosa así lo hacemos siempre, ¿no? Caemos en lo tradicional, caemos en la costumbre, ¿no? Y la costumbre simplemente son obras. Entonces, todo lo que hacemos debe estar fundamentado en las Escrituras, ¿no? Las actividades que hacemos aquí en la iglesia no se hacen por costumbre, no se hacen porque así se hacían, sino porque bíblicamente así el Señor nos llama a hacer, o para que tengan un fin de predicar el Evangelio, ¿no? Para que la palabra transforme, para que la palabra fluya hacia otros. Nuestra vida debe se debe regir por las Escrituras, ¿no? Se debe regir por lo que Dios dice en su palabra. Y Jesús va a tratar con esto. Pero antes de decir, hermano, la evaluación de nuestra vida, lo que evalúa si nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios, deben ser las Escrituras, debe ser la palabra de Dios. No lo que dicen los demás, no lo que dice el pastor, no lo que dice mi religión, sino lo que la palabra dice, lo que la palabra dice a través de Dios. Entonces, fíjate bien cómo Jesús responde. Me encanta porque Jesús no suaviza su respuesta. Y dice el versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Ven esta situación de centrarse, de que los religiosos estaban centrados en la costumbre de los ancianos y no centrados en las Escrituras. Esta situación hizo que Jesús les dijera, hipócritas, ¿no? Y un hipócrita es alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud u opinión que no tiene, ¿no?
Este era el adjetivo que mejor se adecuaba a la manera de vivir de los religiosos. O sea, sí lavaban sus cosas, sí se lavaban las manos para no comer, pero su corazón estaba totalmente perdido, ¿no? ¿Te acuerdan cuando van a apedrear a la mujer adúltera? ¿No? O sea, la van a apedrear y la están condenando, ¿no? Pero dice la tradición, ¿verdad?, cristiana que incluso de esos de los que estaban apedreando acababa de tener relaciones con ella, uno de los escribas, ¿no? O sea, el punto aquí es que estos estaban tratando lo externo, mas no su corazón, no estaban tratando lo que verdaderamente importaba, ¿no?, a la luz de las Escrituras, ¿no? Entonces, Jesús sí les cita las Escrituras a ellos. Y porque les dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, más, escucha, eso si quieres subráyalo, más su corazón está lejos de mí, más su corazón está lejos de mí. Dice el 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Jesús no solo los califica como hipócritas, sino que expone el distanciamiento de su corazón hacia Dios. O sea, dice, ustedes son hipócritas, pero aparte dice, sus corazones están distanciados de Dios, ¿no?, al enseñar doctrinas de hombres, sino la doctrina de Dios, ¿no? Y aquí vemos que el enfoque religioso es un enfoque externo, un enfoque que desea verse bien por fuera, pero no por dentro, ¿no?, dado que su corazón está, ¿qué?, alejado de Dios, ¿no? Tan alejado de Dios está el religioso que olvida las Escrituras, que no viene a las Escrituras, que pone en primer lugar mandamientos de hombres. Y esto debe hacernos reflexionar, ¿no? Porque yo te decía al principio que tú te preguntaras, ¿vengo a la iglesia solo para cumplir? ¿Para no sentirme mal? ¿O vengo a la iglesia para adorar? ¿Vengo a la iglesia para servir? ¿Vengo a la iglesia para atender lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué tú vienes a la iglesia? ¿Qué perspectiva tú tienes? ¿Una perspectiva religiosa? ¿Solamente cumplir? ¿Solamente sentirme cristiano? ¿No? Pero ya en la semana ya vivo mi vida normal, ¿no? Pero sí voy a la iglesia porque necesito estar tranquilo, necesito retomar fuerzas, ¿no? Ese es un sentido religioso, ¿no? O vienes para adorar, vienes para servir, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes? Porque fíjate, tú puedes estar cerca de las cosas de Dios, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Tú puedes estar cerca de las cosas de Dios, pero tu corazón lejos de Dios. Tú puedes tener años de cristiano, tú puedes tener toda una vida de cristiano, puedes haber nacido cristiano, entre comillas, pero tu corazón puede estar lejos de Él, porque tienes una perspectiva religiosa, una perspectiva en la que solamente haces, solamente cumples, solamente lo haces para sentirte bien, ¿no? Y eso a Dios le llama hipocresía. Eso Dios le llama hipocresía. Y aquí entonces Jesús confronta y les muestra su mal entendimiento de estos religiosos, de estos hipócritas. Y dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, observa aquí que Jesús les está dando, los enfatiza y les dice, han dejado ustedes el mandamiento de Dios. Dice, os aferráis a la tradición de los hombres, dice, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí está el problema, ¿verdad? Habían olvidado el mandamiento de Dios para poner en el centro mandamiento de hombres, ¿verdad? Para poner en el centro tradición, costumbres. Y aquí se observan dos cosas, ¿verdad? Acerca de la razón por la cual no habían entendido nada de las Escrituras. Primero, dejaron el mandamiento para aferrarse a ¿qué? A tradiciones.
Y segundo, invalidaron el mandamiento para guardar la tradición. En pocas palabras, estos fariseos, estos escribas, pisotearon la ley, pisotearon la ley de Dios, rompieron la ley de Dios, le quitaron valor al mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para abrazar y para aferrarse a mandamientos del hombre, a tradiciones humanas, a preceptos humanos. Resumido a qué? Falsas doctrinas. Entonces, si tú vas a creer verdaderamente en Dios, tú vas a creer en su palabra como la única fuente de verdad, como la única fuente de autoridad para tu vida. Las escrituras son tu única fuente de verdad, la única fuente de autoridad para tu vida. Eso necesitas entenderlo. Si tú deseas buscar a Dios, si tú quieres ser un verdadero cristiano, las escrituras deben evaluar tu vida, las escrituras deben ser tu camino por el cual andas, ¿no? Ella debe ser tu máxima autoridad, ella debe ser tu estándar de verdad, si tú realmente te consideras cristiano. En la palabra de Dios no entran amuletos, no entran horóscopos, no entran humanismo, no entra psicología, no entran costumbres, tradiciones, las limpias, ¿verdad? Que límpialo con un huevo, no sé. No entra magia, no entra santería, no entra evidencias, no entran sueños, supersticiones, altares, todo tipo de cosas no entra dentro de la palabra de Dios. No puedes tú conjugar estas cosas, porque la palabra de Dios es única y es la única fuente de verdad y autoridad. Solo entra el Señor, solo entra su gloria en la palabra. Así que cuidado, porque el Señor es celoso, ¿verdad? De su gloria. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl iba caminando con Dios, ¿verdad? Pero consulta, ¿no? Consulta a un adivino. Y el Señor celoso, ¿verdad? Atiende a eso y quebranta el reino de Saúl. Cuidado con eso. Nosotros necesitamos no aferrarnos a otro tipo de cosas, sino aferrarnos a las Escrituras, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a Cristo y su palabra. No solo era, en esta situación no solo era el tema de las manos. Jesús les pone otro ejemplo por el cual eran llevados por la tradición y cita Éxodo. Fíjate cómo ellos preguntando acerca de tradiciones, pero Jesús citándoles versículos, citándoles la palabra. Primero Isaías y luego les cita Éxodo 6, 2, 4. Dice el 10, versículo 10, vamos a leer del 10 al 12. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Lo que está diciendo Marcos aquí es que Jesús los confronta de otros de sus errores o de otros de su mal entendimiento acerca de las Escrituras. Es decir, las Escrituras decían que ellos debían honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? Pero ellos ya en su costumbre habían dicho, bueno, puedes no honrar a tu padre y a tu madre con solo decir corbán. Y el decir corbán era decir, pues mi ofrenda se la entrego a Dios, ¿no? O se la entrego a la iglesia, ¿no? Entonces, ahí sí, como era ofrenda, entonces los escribas decían, bueno, ahí sí puedes quebrantar este mandamiento de no honrar a tus padres con el simple hecho de que tú digas corbán, o sea, de que nos des las ofrendas a nosotros, ¿no? Entonces, Jesús los confronta de esta situación, ¿no? Y dice el versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas, dice Jesús, no solamente era esto, sino muchas otras semejantes a estas. O sea, vean cómo ya los religiosos en ese tiempo ya incluso ya hasta tenían un libro de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Por ejemplo, en el día de reposo, ¿verdad? No podían ya hacer ciertas cosas como muy en específico, no podían levantar las manos, no podían hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, ya era como muy de tradición, muy de costumbre lo que debían hacer.
Sin embargo, la palabra no lo decía. Entonces, Jesús vuelve a utilizar esta palabra, invalidar, para referirse al hecho de ignorar la ley. Esto del Cabante decía era un solo ejemplo, pero había muchas cosas más que ellos estaban practicando de una manera tradicional, de una manera o por costumbre, todo esto fuera del orden de Dios. Entonces, hermanos, no porque todos hagan algo quiere decir que se tenga que hacer o que sea bíblico, o no porque así se esté llevando algo se tenga que hacer o se haga una ley, ¿verdad? Sino que tiene que ser bíblico, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué? Por la falta de entendimiento, porque no venimos a la palabra de Dios, ¿no? Y al no venir a la palabra de Dios, al no escudriñar las Escrituras, pues es muy fácil acceder a lo que otros te digan. Es muy fácil acceder a lo que diga el pastor, el líder o ciertas personas, ¿no? Pero no quiere decir que sea bíblico y que sea cristocéntrico, ¿no? Entonces siempre es importante asesorarnos, tener la palabra de Dios. Cuando yo te esté predicando, tú tener la palabra, asesorarte de que Dios está diciendo eso, de que si hay una instrucción, de que Dios esté diciendo eso. Y si hay algo que no va acorde, entonces podrías decírmelo, ¿no? Tengo duda en esto, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? ¿No? Veo a muy pocos anotando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo te asesoras, verdad? Porque somos muy fáciles de olvidar las cosas, ¿verdad? Bueno, sí me acuerdo que dijo esto, tengo duda, pero ya no. Entonces, anotándolo te das cuenta, ¿verdad? Te asesoras, estás atento a lo que se está diciendo de parte de Dios. Entonces, Jesús ahora va a corregir esta mala práctica y les dice en versículo 14, escucha esta corrección, dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Te decía que esta expresión nos habla acerca de que Jesús está diciendo que hay un mal entendimiento de parte de los que están ahí y les dice, ustedes escúchenme, entiendan lo que les voy a decir. Jesús pone en evidencia su problema de escuchar y entender. Dice versículo 15 y 16, Jesús responde, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, este versículo 15 es una parábola. Y cuando Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, es porque él sabe que muchos no van a entender esta parábola. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús está diciendo, lo que entra en el cuerpo, en realidad no es lo que contamina. Hablando de una manera física, ¿no? Sino lo que contamina, dice Jesús, es lo que sale de él. Jesús está diciendo, no es lo externo, es lo interno. No es que comes, no es que vistes, no es cómo lo haces, ¿no? Pues, acuérdense que el contexto es que estaban comiendo con las manos sucias. Sino dice Jesús, lo importante es lo que sale del corazón del hombre. El punto de Jesús es, en ese sentido externo, es la comida, dado que estos estaban cuestionando esta contaminación espiritual. O sea, los fariseos estaban diciendo que al comer con las manos sucias, ellos estaban contaminándose espiritualmente. Dice Jesús, eso no es cierto. No importa lo que comes. Entonces dice, lo que sí contamina es lo que sale del corazón del hombre, ¿no? Quiero apoyar esta parábola con Jeremías 17, 9 al 10. Anótalo. Y escucha lo que dice Jeremías. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando algo externo va a querer escudriñar tu corazón,
bueno, mejor dicho, nada de lo que es externo escudriña los corazones. Nada de los hechos va a escudriñar un corazón. El que te digan, haz esto o no hagas esto, eso no escudriña tu corazón. El único que puede escudriñar los corazones, las mentes, es el Señor, ¿no? Él dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, perdemos mucho tiempo en querer escudriñar a otros por lo que se hace o lo que no se hace, ¿no? Tendemos a decir, porque si alguien puso arbolito de Navidad, ejemplo, ¿no? Es lo que se me ocurre ahorita. Tendemos a juzgar mucho que si alguien puso arbolito es porque su corazón está mal. O de que si alguien comió una comida que no debe comerse, su corazón está mal. Pero dice Dios, no se juzga por eso, sino solamente Dios es el que puede escudriñar los corazones, si realmente está en el camino de Dios. Entonces, fíjate, ahora, como Jesús llama a toda la multitud, pero como es una parábola y muchos pues no la entendían, pues me imagino que se empezaron a ir, ¿no? O sea, no entendemos a Jesús, ¿no? Porque dice el 17, Jesús va a abrir el entendimiento a los suyos, a sus discípulos, y dice el 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, vean que los discípulos tampoco habían entendido bien. Dice, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿Así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Te decía, no entendían. Aún los discípulos, recuerden que ellos están aprendiendo, están siendo capacitados, pero Jesús les está abriendo el entendimiento puesto que está con ellos, ¿no? Marcos ya lo había dicho que ellos estaban aprendiendo, ¿no? Cuando se les presentó en el agua. Entonces, por eso los discípulos le preguntaron sobre el significado y Jesús les responde de una manera fuerte, porque le dice, ¿ustedes tampoco han entendido? ¿Qué les pasa si ustedes están conmigo? ¿No? Deberían ya de saberlo, ¿no? Y pasa con nosotros, que ya llevamos tiempo y aún seguimos a veces sin entendimiento, ¿no? Y empezamos a hacer cosas que no corresponden. Y es decir, pues no que ya llevas tanto de cristiano y sigues actuando de esta manera, o sigues hablando así, sigues teniendo estas acciones. No se supone que ya, y Jesús es como la misma situación. Jesús ya llevan más de un año conmigo y también, bueno, está bien, Jesús es misericordioso y le dice, les voy a explicar, ¿no? Y aún así el Señor es con nosotros, ¿no? Otra vez voy a regresar, te voy a explicar de nuevo, ¿no? Y entonces, dice, ustedes no entienden que lo que contamina es lo que sale de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y de los versos 19 al 23, cerrando con el pasaje, va a explicar a detalle la parábola. Fíjate el 19, dice Jesús, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Hablando de eso externo, ¿verdad? Dice, no entra en su corazón, o sea, lo que comen o lo que entra, no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces sale al excusado, ¿no? Entonces dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Dice Jesús, la comida no puede contaminar espiritualmente al hombre porque la comida entra en el vientre, no entra en el corazón. Entonces no se trata de lo que comes o no. Ahora, no con esto, no te digo que no laves tus frutas o que no te laves las manos, no, sí lávatelas, ¿no? Pero en este sentido espiritual, ¿verdad? Sino que eso no es lo más importante para tratar lo espiritual. Lo externo no es lo más importante para tratar lo espiritual y el corazón, porque fíjate lo que dice el 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De lo que el hombre sale, eso verdaderamente sí contamina. No es lo que entra, ¿no? Lo físico, porque lo físico entra en el vientre, no entra en el corazón, pero sí lo del corazón, lo que sale del hombre,
Eso verdaderamente contamina, dice Jesús. Dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y cuando hay malos pensamientos, sale, ¿verdad? Sale a través de la boca y eso verdaderamente contamina a los demás. Jesús está tratando lo interno, no lo externo. Dice, salen los malos pensamientos y aquí hace una lista de estos malos pensamientos, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas, dice el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto sí contamina. Jeremías ya lo decía, por eso cité Jeremías 17, dice, lo voy a leer de nuevo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jesús está diciendo, no se trata de lo que entra, sino de lo que hay en el corazón, de lo que sale en el corazón. Por eso, hermanos, es cuidar el corazón. Por eso es tratar el corazón, tratar lo interno antes que lo externo. ¿No? Porque de lo interno, del corazón, vienen todas las maldades. Todo pecado viene. Decía Juan Calvino, decía que el corazón es una máquina de ídolos. Constantemente, por nuestra naturaleza, estamos fabricando ídolos. Por eso Jesús dice, no tiene nada que ver lo que haces o lo externo, sino tienes que cuidar tu corazón, se trata de lo que hay aquí, puesto que lo que sale contamina. Un fornicario, por ejemplo, el hecho de fornicación es porque previamente ya hubo en el corazón y en el pensamiento del hombre fornicar. ¿De dónde nace el fornicar? Del corazón. No es porque tú dices, se me ocurrió fornicar ya, sino que previamente ya hay como está alejado de Dios, como no está en la voluntad de Dios, como está alejado de las escrituras, del entendimiento, entonces el corazón empieza a fabricar maldades, ¿no? Y empieza fornicación y se llega a la mente y entonces se consume el acto, ¿no? El homicida también. El homicida está en su corazón, nace ese deseo de matar a alguien, ¿no? de quebrantar a alguien, ¿no? El adúltero, el engañador, el mentiroso. El mentiroso siempre es así, siempre maquina cómo va a ejecutar su mentira para obtener un beneficio de otros. Le voy a decir esto para que con esa mentira yo pueda beneficiarme de esto, ¿no? Entonces, todo nace del corazón. Y si tú no estás en las escrituras, si tu vida no se rige por las escrituras, tu corazón constantemente va a estar fabricando ese tipo de ídolos, mentira, fornicación, adulterio, todo lo que dice aquí. Y Jesús da solamente algunos ejemplos, pero en realidad son muchas cosas, ¿no? Pornografía, ¿no? Puede ser, no sé, yugo desigual, no sé, todo aquello que se llame pecado, ¿no? El corazón predispone pecar. Y es por eso que tú y yo necesitamos venir a la palabra de Dios constantemente. Necesitamos ser evaluados constantemente a través de las escrituras, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué empezamos a maquinar todas estas cosas? Porque dejamos la palabra de Dios, porque nuestro corazón se aleja de Dios. Decía un pastor, la persona más peligrosa que te puedes encontrar está en tu casa y está frente al espejo. Tú mismo eres peligroso para ti mismo, porque al dejar la palabra de Dios, al tú omitir la palabra de Dios, tu corazón va a empezar a maquinar maldad, porque esa es tu naturaleza. Tú has sido concebido de pecado. Ya leíamos en Salmo 51, ¿verdad? He sido concebido desde el vientre de mi madre, dice David, ¿verdad? Como pecado.
Entonces, imagínate, decíamos en la mañana, si tú dejas un día de venir a la palabra, pues te das cuenta tú mismo en tus acciones, te das cuenta en cómo te expresas. Ahora imagínate 2 días, una semana, un año, ¿verdad? Por eso vienen los homicidios, por eso vienen los adulterios, por eso vienen toda esta lista, porque tú te has alejado de Dios. Y Jesús mismo lo expresa, ustedes se han alejado de Dios. Aunque estés sentado aquí en la iglesia, ¿verdad? Aunque tengas tiempo de cristiano. Por eso te decía al principio, tú puedes estar cerca de las cosas de Dios, pero puedes estar alejado de Dios mismo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Romanos 2, 28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No eres cristiano tú porque hiciste una confesión, no eres cristiano porque vienes a la iglesia, no eres cristiano porque cantas canciones cristianas o escuchas a Marcos Witt o lo que sea. Tú eres cristiano porque Dios te ha cambiado el corazón, porque Él te ha dado un corazón de carne, un corazón que le adora, que le busca, que se rinde ante Él. Por eso eres cristiano, ¿no? Tú puedes hacer cosas cristianas, está bien que las hagas, pero eso no te define como cristiano. Te define lo que es, lo que está en tu interior, lo que Dios ha hecho en ti, que estás tú buscándole, que tú estás rindiéndote a Él todos los días. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿te acuerdas? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué poner la confianza en Dios y no en el hombre? Porque Dios es santo, porque su palabra es santa. Dice Romanos 7:12 que la palabra es santa, buena y justa. Más el corazón del hombre es engañoso. Y escuchamos a veces el consejo del mundo es, haz lo que tu corazón te dice. No, no hagas eso. No hagas lo que tu corazón te dicta. ¿Por qué? Porque te vas a tropezar, te vas a caer. Haz lo que la palabra de Dios dice. No escuches a tu corazón. No lo escuches. Escucha la palabra de Dios, porque tu corazón es engañoso. Tu corazón te va a engañar. Esto que hago no está tan mal. El que le hable a esta chica siendo casado, ¿no? El que le hable a esta chica no está tan mal, pues de todos modos yo también puedo tener compañeras, ¿no? Y el corazón te empieza a engañar y empiezas a caer. Y entonces el corazón, al engañarte, te va a empezar a alejar de Dios. Te va a empezar a alejar y entonces es ahí donde vienen toda esta lista. No está mal que me robe un clip de mi trabajo. No está mal, es un clip, ¿no? Simplemente no engañe, que tu corazón no te engañe. Ven a la palabra de Dios todos los días, porque ella te va a transformar y te va a mostrar el camino del Señor. Entonces, por eso, hermanos, como cristianos se trata de depositar toda nuestra confianza en Jesucristo, permanecer en su palabra, vivir asombrados de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, de su gracia inmerecida, su justicia otorgada en la cruz del Calvario, su esperanza dada por la resurrección. Eso es lo que realmente importa. Si tú no lo has hecho y a la luz de esto has pensado que se trata de hacer o de llevar una tradición o llevar una costumbre o de preceptos humanos y has sido engañado constantemente en tu corazón, estás alejado de Dios y has tratado de combinar las cosas de Dios con otras ideas, con otros medios, entonces es tiempo, ¿verdad?, que nos arrepintamos. Es tiempo de redirigir nuestra vida. Es tiempo de atender el corazón, lo que realmente importa. Es tiempo de alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, ¿no? Que creas. Es tiempo de que tú empieces a reenfocarte y entiendas que no fue en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
Si se tratara de costumbres, si se tratara de hechos, entonces lo que estamos haciendo nosotros es hacer a un lado el sacrificio de Cristo. Pero cuando nos enfocamos en que todo se trata del sacrificio, puesto que el sacrificio de Cristo es que Jesús muere por nuestros pecados y al estar ahí colgado y al decir consumado es, Él ha dicho, ya todo está hecho, la obra está hecha, ahora yo ya cargué tus pecados, ya morí en la cruz, ahora te otorgo justicia. La doble imputación que pasa, decían los reformadores, en la cruz ocurre una doble imputación. A él se le imputa mi pecado, pero a mí se me imputa su justicia. Entonces el creer en eso, el creer y abrazar el evangelio, me va a llevar a entender que no se trata de mí, que se trata de Cristo, que no se trata de lo que hago, se trata de lo que Cristo hace en mi corazón, de lo que Él puede hacer, de lo que Él puede cambiar. Entonces, ahora ya lo sabes, o ahora ya lo vuelves a escuchar. No es lo que comes, no es lo que bebes, no es lo que vistes, es lo que sale del corazón. Atiende lo interno, atiéndelo, de verdad. Aférrate a Cristo y su palabra. Salmo 51:10, lo citábamos hace rato. Crea en mí, oh Dios, que tus oraciones sean todos los días esta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, que nos permites reflexionar, nos permites abrir los ojos, Padre. Somos dados a juzgar lo externo, a lo que hacemos, no hacemos, pero no somos dados a atender lo interno, Padre. Y solamente tú puedes escudriñar lo interno en cada corazón. Y solamente tú, Jehová, dice Jeremías, que puedes moldear, que puedes cambiar, que puedes transformar lo interno. Y para esto necesitamos venir a ti, porque de nosotros no hay nada bueno que hacer, Señor. De nuestras fuerzas no hay nada de verdad, no hay nada de justicia. Por eso es que se trata esta vida de venir a ti, que eres la justicia, que eres la verdad, que eres el Dios de paz, el Dios de gloria. Señor, te pedimos, Padre, que tú mores en este corazón, en estos corazones, que rompas corazones duros, corazones de piedra y coloques este corazón como el de Cristo, un corazón de carne, que busque al Padre todos los días, que busque adorarte todos los días, que busque encaminarse todos los días, porque bien tu palabra dice que es engañoso nuestro corazón. Así que permítenos tener arraigado este corazón como el de tu Hijo, Padre, y poder vivir para ti, para tu gloria. Perdona nuestras ofensas, perdona si hemos tratado de justificar nuestro pecado, de que le hemos hecho más caso a nuestro corazón personal, carnal, que al corazón de Cristo. Señor, perdónanos si hemos querido mediar o queremos también compatar cosas de la Escritura con otras enseñanzas de hombres, Señor. Perdónanos sobre eso y ayúdanos, Padre, a separar, a quitar todo aquello que no te glorifica para poner enfrente de nosotros lo que trae vida, lo que trae eternidad, que es tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por mis hermanos. Cuida sus corazones, cuida sus familias, cuida sus actividades que hacen, guárdalos en ti, Señor. Dales el deseo y danos el deseo de buscarte diariamente, de estar contigo, de estar en intimidad, Señor, porque hemos de saber que con un grado que nos desviemos, podemos desviarnos toda una eternidad, Señor. Así que te glorificamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.